Dentro de lo que era la clase, habíamos visto que para lo primero que se tiene que hacer es definir una clase o describir una clase. Describir una clase significaba, ¿qué cosa? Habíamos hecho una tarea con una clase para identificar eso, estuvimos revisando ese tema. Ahora vamos a hablar un poquito más de este tema, sobre todo los métodos. ¿Por qué los métodos? Porque es ahí donde programo, ahí es donde construyo los algoritmos. La definición no serviría de nada si yo solo defino qué va a tener la clase y no programo para que se comporte. Si defino qué va a tener, qué atributos y qué métodos, pero tengo que programar los métodos para que la clase, los objetos en realidad de esa clase hagan lo que se supone que yo he dicho que van a hacer. Ahora estos métodos pueden ser o los implemento como procedimientos o los implemento como una función. Una función. ¿Está de acuerdo? ¿Qué? Estamos combinando inglés y español. Tenemos atributos y métodos. Los métodos pueden ser procedimientos o funciones. Entonces, vamos a continuar de ahí. Entonces, cuando voy a programar orientado a objetos, ¿qué es lo primero que hago? Definir la clase. ¿Qué hago para definir la clase? Defino sus atributos y sus métodos. Y los métodos tengo que definirlos como procedimientos o como función. Entonces, vamos a continuar a partir de ahí la idea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, cuando voy a definir un método, ¿cómo sé si va a ser un procedimiento, si va a ser una función? ¿Es para ustedes la pregunta? ¿Cómo sé? Si te retorna un valor, es función, y si no te retorna un valor, es procedimiento. Ya algo tiene que ver con eso, no está completa la idea, pero va por ahí. ¿Quién más? El procedimiento modifica lo que le introduce también. Ya, a ver, tiene que ver con eso, no está bien dicho, pero tiene que ver con las dos cosas que ha dicho el compañero. A ver, formalmente una función no modifica, se dice, el estado del objeto y siempre devuelve un resultado. El procedimiento siempre modifica el estado del objeto y no devuelve un resultado. Entonces, si es una función, no debería modificar el estado del objeto y debería devolver un resultado. Y si es un procedimiento, debería modificar el estado del objeto y no devolver un resultado. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Ahora, ¿pero qué significa modifica el estado del objeto? ¿Cómo lo entienden ese término? Porque, bueno, es fácil decirlo, pero lo que importa es entiendo realmente lo que sucede. ¿Qué significa que se modifica el estado del objeto? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Algo más? A ver, en concreto, ¿qué significa eso? Obvio, modifica el estado del objeto quiere decir que cambia de alguna manera su estado, pero en términos un poquito más sencillos de entender. Quiere decir que alguno de los atributos del objeto, uno o muchos, o todos, o solo uno, va a cambiar su valor. Entonces, cambiar el estado del objeto significa que cambia el valor de alguno de sus atributos. Puede ser todos, en algún caso puede ser solo uno, o puede ser alguno. ¿Se entiende? Por ejemplo, si el objeto se llamaba Juan y lo cambio a Pedro, ha cambiado su estado. ¿Se entiende? Si el objeto tenía un peso de 10 y le pongo que ahora tiene un peso de 20, está cambiando su estado. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, ahora, entonces esa es la diferencia. Tengo que ver, el procedimiento siempre cambia el estado del objeto, la función no. El procedimiento no devuelve un resultado, la función sí. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver ahorita dos cosas para ver un ejemplo un poquito más práctico para ver la diferencia. A ver, si yo tengo a ver, ¿qué puedo decir? Un televisor, imagínense, es un objeto, y ese objeto obvio lo he programado para responder a ciertas instrucciones. Si yo le digo al televisor cambiar de canal, digamos, es un método que va a ejecutar, es una acción que va a ejecutar. O si yo le digo al televisor, ¿cuántos canales dispones, digamos, ¿no? ¿De cuántos canales se dispone? Entonces es un objeto que le estoy enviando dos instrucciones. Una debe ser implementada como un procedimiento y otra debe ser implementada como una función. ¿Cuál sería procedimiento y cuál sería función? ¿Cuál sería procedimiento y cuál sería función? Señores. Que la función sería eso de cambiar canal, ¿no? No, cambiar el canal sería un procedimiento, porque el objeto cambia. El canal en el cual está va a cambiar. Si estaba en el 10, ahora va a cambiar al 11, por decir. ¿Está de acuerdo? Entonces es un procedimiento. Si yo le digo al televisor cambiar de canal, obvio va a ser un procedimiento. Si yo le digo al televisor cuántos canales hay, me va a decir 300, pero no va a cambiar en nada su estado. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Es como si yo te pregunto a ti, ¿cuántos años tienes? Tú me vas a decir, tengo, no sé, 18, 19, 17, pero no vas a cambiar en nada por decirme que tienes 17. Pero si yo te digo, levanta una pierna, entonces tu estado va a cambiar, ya no va a ser el mismo. ¿Se comprende la idea? Entonces va a cambiar algo en el objeto. Entonces esa es la diferencia entre procedimiento y función. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, cuando yo defino los métodos, tengo que decir específicamente si va a ser procedimiento o si va a ser función. Bien, eso es uno. El siguiente tema de los métodos es que a veces estos métodos, esas acciones que yo le programo que va a hacer el objeto, pueden requerir información adicional para hacerla. ¿Están de acuerdo? A eso se le llama en programación parámetros.
Entonces yo le puede ser que el método, ya sea un procedimiento, una función, no importa si el procedimiento es una función, pueden o no requerir parámetros, uno o muchos parámetros. Pero eso no depende de vos o del gusto que vos tengas, depende de la naturaleza de la acción que le estás pidiendo hacer. Lo mismo, el hecho de que sea un procedimiento o una función no depende del gusto o conocimiento o algo del programador, depende de la naturaleza de la acción que estés programando. Si la naturaleza define que eso es un procedimiento, tiene que ser un procedimiento, sin importar el lenguaje, el programador, el sistema operativo, es un procedimiento. Si la naturaleza de la acción es una función, no importa quién la programe, va a ser una función. Lo mismo pasa con los parámetros. Si requiere parámetros, hay que pasarlo, sin importar lo que te guste o no te guste. ¿Se entiende? Entonces, parámetro es información que se le envía a un procedimiento, a una función, para que ésta se pueda ejecutar correctamente. ¿Se entiende? A ver, entonces cuando uno define si el método va a ser un procedimiento, también tiene que definir si va a recibir o no parámetros. A veces es un poco confuso al comienzo esta decisión, porque no entienden bien esto, porque están acostumbrados a otra manera de ver estas cosas en el mundo real, pero tampoco uno se va acostumbrando y, obvio, por supuesto, después no hay manera de equivocarse, ¿no? A ver, ¿se acuerdan de las dos acciones que le dije al televisor en cambiar de canal? O le dije devolverme cuántos canales. En el caso de cambiar canal, ¿requiere que se le envíe algún parámetro o no? El número de los canales, tal vez. Tu respuesta es que sí, y que lo que hay que enviarle es cuántos canales tiene. Sí. ¿Alguien más? ¿El cambiar canal creen que necesita que se le envíe algún parámetro o no? Y si quieren que sí, ¿qué se le tendría que enviar? Sí, sería el canal al que quieres cambiar. Ya, ahorita vamos a ver la respuesta, después vamos a analizarla. En el caso de la función, en el caso del método, que es una función que devuelve cuántos canales tiene, ¿necesito enviarle parámetros, sí o no? Y si necesito, ¿qué sería? Vamos. Si la función dice o muestra la cantidad de canales que hay, yo creo que dependiendo de eso busco el canal que quiero, pero por medio de procedimiento, ¿no? No, son órdenes individuales, una no tiene que ver con otra. El método es simplemente devolverme y me devuelve y se acabó, no hay más que hacer, ¿entiendes? Sí, obvio, ya después tiene otros métodos y pero todo es solo un método, no hace maravillas, solo una cosa, y esa otra cosa. Ya sea procedimiento o función, solo tiene que hacer una sola cosa, no tiene que hacer miles de cosas. La pregunta es simple, ¿requiere o no parámetros de instrucción? Sí, requiere. ¿Y qué tendría que enviarle si es que sí? El canal, el número del canal. Tendría que retornar. A ver, después le voy a dar la respuesta. Quiero que ustedes lleguen a la misma conclusión luego de esto. A ver, si vos sos un objeto, ¿lo ven? Te he programado para hacer una acción. Si te digo, ¿qué edad tienes? ¿Qué es? ¿Es un procedimiento o una función? Una función. ¿Necesito enviarte parámetros? No, porque ya viene por predeterminado, ellos sabrían, ¿no? Vos sos un objeto, obvio, vos tenés tu propiedad y sabés cuánto tenés. No te tengo que enviar yo la fecha de nacimiento porque vos me digas cuál es la edad. Es obvio, digamos, no tendría sentido, porque si ya yo lo tengo, ¿para qué ya te voy a preguntar? Pues si ya yo sé, ¿no? ¿Se entiende? Entonces vos sos el objeto, a vos te estoy preguntando qué edad y vos tenés esa información y tenés que devolvérmela, nada más. ¿Estamos? En el caso del televisor es un objeto, también vengo como un objeto inteligente, digamos, yo le digo, ¿cuántos canales se ven en tu este? Y me va a decir, él tiene esa información y simplemente me va a devolver, no tengo que enviarle nada. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, ahora sí se entiende. Entonces no lleva parámetro. A otra situación, luego me preguntan. A ver, otra situación. Por ejemplo, yo le digo allá a su compañero, escribí. ¿Me entiendes? El que estábamos hablando ahorita, escribí. ¿Ya escribiste? Yes. Ya. ¿Esa instrucción necesita que le envíe parámetros o no? No, porque yo sé que tengo que escribir. No, ahí estás equivocado. A ver, si yo le digo a un computador escribir, no podría ejecutar escribir porque no sabía qué es lo que iba a escribir. Cuando yo te digo escribí a vos te hiciste que escribiste o escribiste burrera. ¿Me entiendes? Pero en realidad, ¿por qué? Sos inteligente y dirás, no sé, pues no me dijo qué escribir, pero bueno, yo simularé que escribo o yo escribiré cualquier cosa que nada que ver con lo que el otro quiere. ¿Se entiende? Entonces ahí se necesitaría el parámetro de qué tendría que escribir entonces. Exactamente, si no, no serviría. Entonces la computadora no puedes dar una instrucción ambigua porque ella no es inteligente como el ser humano. Por ejemplo, si yo a un ser humano le digo salite de aquí, de este cuarto, él se sale cuando, ¿me entiendes? Porque es inteligente, tiene una inteligencia capaz de hacer que se salga. Pero si yo le digo a un robot salir, no se va a salir. Tengo que darle un montón de instrucciones, decirle, movete a la izquierda, avanza un paso, ¿me entiendes? Si quiero que se salga, si no, no se va a salir ni por si acaso. No es suficiente con eso. Un ser humano sí. Y no es porque, obvio, no se requiere ese cálculo, sino que el otro, como es inteligente, hace todo el cálculo, asume, deduce, infiere, digamos, ¿no? El computador no. Así que el computador sí o sí, o le mando correctamente la instrucción o no hay manera que la haga, porque no es inteligente. No asume, no infiere, no deduce, no tiene información previa. ¿Estamos? Entonces, en el caso de que yo le diga al televisor cambiar de canal, y un humano dirá, pues bueno, lo pongo a cualquier otro. O lo ponía arriba, adelante, lo que sea, lo pongo el que me da la gana. Pero a un computador tengo que decirle a cuál canal quiero que cambie. Hay dos maneras de verlo. Yo le puedo decir cambiar canal y sea anda del que estás ahorita uno más. Entonces tengo que decirle más hacia arriba anda. Entonces cambiar de canal y le envío, no sé, uno, por ejemplo. Quiere decir, quiero que te movas un canal de donde estás. O le puedo enviar -1, quiero que te movas un canal de donde estás hacia abajo. O directamente le envío ya el canal, andate al 30. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Entonces tengo que enviarle como parámetro información. ¿Se entiende la idea de los parámetros?
Sí, ingeniero, pero ¿sabe, puede repetir el concepto, por favor? El concepto de Parámetro. parámetros es información que se le tiene que pasar al procedimiento, a la función, para que ésta pueda realizar la tarea que quieres que se ejecute, ¿no? Es información que tienes que pasar. Porque sin esa información no se podría realizar el procedimiento de la función, ¿entiendes? No importa si es procedimiento o función, necesita enviar. Entonces hay muchas instrucciones, tienes que pensar que el computador no es un ser humano que va a deducir, va a inferir o va a pensar. Entonces, por eso es que muchas de las instrucciones que yo le envío al computador requieren que le envíe parámetros para indicarle cómo, qué es lo que tiene que hacer, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, vamos avanzando. Entonces, cuando yo defino una clase, tengo que definir qué atributos y tengo que definir qué métodos. De los métodos tengo que decir si es procedimiento o si es función. Y si recibe o no parámetros, ¿se entiende? Eso más o menos resumiría a grandes rasgos lo que se tiene que hacer. Finalmente hay otro elemento más básico acá, aparte de los parámetros, y es que cuando defino atributos tengo que especificar, por ejemplo, de qué tipo va a ser ese atributo. Lo mismo, cuando yo defino un parámetro, tengo que, aparte de decir que va a recibir este parámetro, tengo que especificar de qué tipo tiene que ser ese parámetro. Y en el caso de la función específicamente, aparte de los parámetros y decir qué tipo van a ser los parámetros, también en una función tengo que especificar qué tipo de datos es lo que va a retornar esa función. Cuando digo qué tipo de datos, se entiende que debo especificar si es un número, una cadena, una fecha, ¿me entiendes? Y si es un número entero, si es un número real, si es un punto flotante, si es una cadena, ¿sí? Si es una fecha, si es una hora, si es un objeto, ¿me entiendes? En general, digamos, ¿no? Cualquiera sea la naturaleza, tengo que especificar el tipo de elemento que va a ser el atributo, que va a ser el parámetro, o lo que va a retornar la función. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, en el caso de la clase, si yo digo, tengo una clase color, ¿de qué tipo va a ser color? ¿Qué es lo que va? Voy a poner el atributo color, pero ¿de qué tipo va a ser color? ¿De qué tipo? Cadena. Sí, puede declararlo como un string para que el usuario me pase así el texto, ¿no? Rojo, verde, digamos, ¿eh? Pero también puede ser numérico y codificado. Si me pasa 1, yo sé que es rojo, si me pasa 2 es verde, si me pasa 3 es amarillo, ¿se entiende? ¿Sí? O puede ser de una mejor manera, por ejemplo, normalmente se crea enumeraciones, colores, digo, ¿no? ¿Sí? Y digo, va a ser un conjunto. Voy a cambiar un ratito mi teclado, ¿eh? Y va a tener, no sé, rojo, coma, verde. Esto, por si acaso, no es un string, se llama una numeración. Estoy definiendo mi propio conjunto. Y entonces, cuando declaro la variable, el atributo color, le digo, va a ser de tipo colores. Otra vez. ¿Me entiendes? Entonces, creo un conjunto de elementos, le digo, este atributo va a ser de este tipo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Que es lo más apropiado que ponerle este. Entonces, estoy definiendo un dominio, un conjunto de valores posibles que va a tomar ese atributo. ¿Qué ocurre lo mismo? Cuando yo digo, por ejemplo, no sé, peso, y peso le digo que es un integer, por ejemplo, que no es correcto, ahorita voy a explicar por qué. En realidad, el lenguaje, a diferencia, que lo hice yo, lo definí yo, programador, yo lo definí, pero el lenguaje ya definió que es integer. Integer también lo definió como un conjunto entre menos 32.536 hasta más 32.500. ¿Estamos? Él definió. Entonces, cuando yo declaro peso como algo de tipo integer, este es el dominio en el cual se le puede asignar valores a peso. ¿Se entiende la idea? Sí, entiendo. ¿Y por qué peso no puede ser integer? Porque peso también lleva valores con comas. Es un número real. Sí, porque puede ser que sea un peso, no sé, 3.5 kilos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, integer no es el tipo de dato adecuado para peso, quizás, porque quizás tengo que declararlo de tipo real. Además, no puede ser negativo, porque no puede decir pesa menos 2 kilos. Solo son valores positivos. ¿Me entiendes? Entonces, tengo que entender cuando declaro un atributo o un parámetro exactamente el dominio de valores que va a tomar, porque no lo pongo porque me gusta. A veces la gente lo pone, ¿por qué pusiste integer? Porque el profesor puso, porque en el libro lo vi, porque es el único que sé. Eso son burreras, ¿me entiendes? No es que uno lo pone porque el profesor puso, o uno pone porque lo vio en un programa, o uno pone porque es el único que sabe. Uno pone el tipo de dato de acuerdo a la naturaleza del dato y escoge el tipo de dato más apropiado para ese valor que está tratando de definir, ¿se entiende? No entendemos, no es por gusto. A mí me gusta el integer y le voy a poner a todo lo que pide integer, porque así parece que fuera. La gente le pido que pongan algo y todos le quieren poner integer, como si fuera lo único que existe. No miran de qué tipo de valores va a tomar el objeto y darse cuenta, mira, yo lo que necesito es poner algo que corresponda a lo que es el dato que me están pidiendo, ¿no? ¿Se entiende, no? Si yo digo, voy a guardar fecha de nacimiento, ¿no? Entonces tengo que ponerle un tipo de dato que corresponda a ese dato que voy a guardar, pues si no, no le voy a poner un integer, digamos, ¿no? Porque no corresponde. No le voy a poner un real porque no corresponde. No le voy a poner un string porque no corresponde. ¿Entiendes? Entonces yo le asocio a los atributos el tipo de dato que corresponda. Por eso es que
aprendo, entiendo el lenguaje de programación, porque no es cuestión de poner el primero que se me ocurra. Entonces, a los atributos y a los parámetros, porque por ejemplo, cuando creo un procedimiento, el procedimiento X, le puedo decir, y le abro paréntesis, digo, va a recibir el parámetro I, y I va a ser el tipo byte. Así se escribe. Entonces, el procedimiento es un procedimiento que se llama X y que va a recibir como parámetro I, y I va a ser de tipo byte. ¿Se entiende? Lo mismo aquí puede decir de la función, va a recibir, la función se llama y va a recibir el parámetro A, que es de tipo string, y en este caso es punto y coma en Delphi, y va a recibir el parámetro B, que es de tipo, voy a hacerlo más grande, de tipo char, por decir, ¿no? Cierro, pero como es función, también en la función tengo que poner qué tipo de datos es lo que va a devolver la función. Ahí va a devolver un entero. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero esos tipos que escojo tienen que ser coherentes con lo que está recibiendo. No es a gusto del cliente. ¿Nos entendemos o no, señores? Sí, ingeniero, una pregunta. Cuando dicen parámetro por valor y parámetro por referencia, ¿qué más o menos? Es un concepto un poco más complejo, ¿no? Así, si no le pones nada, se llama un parámetro por valor, así, en Delphi. Si quieres que sea por referencia, utiliza una palabra. Bueno, eso depende del lenguaje. En Delphi se pone var, en algunos lenguajes se pone ref, en otros lenguajes se pone un asterisco. ¿Me entiendes? Dependiendo del lenguaje, para indicar si es por valor o si es por referencia. Se le pone un símbolo, si quiere, ante el atributo para decir va a ser por valor o va a ser por referencia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es un poco más complejo de explicar. Me voy a intentar explicar para que entiendan, aunque no sé si lo van a entender muy bien, pero pregunto. A ver, ¿saben que el computador tiene una memoria, no ves? Sí. ¿Le contaron alguna vez que hay una memoria RAM? Sí, Obvio. Bien. Entonces, cuando en un lenguaje de programación tú dices X, declaras una variable de tipo entero, entero, lo que ocurre en realidad, lo que hace el lenguaje es reservar un espacio de memoria para X. Como X es un entero, digamos, voy a reservar 2 bytes en la memoria. Ya, reserva 2 bytes y X en realidad lo que hace es apuntar a la dirección de la memoria. ¿Me entiendes? X, ¿ves? Apunta a la dirección. Entonces, cuando en algún lugar del programa yo le digo X igual a 10, ya sabe el programa. Entonces viene aquí, ¿dónde está X? Aquí está aquí, y aquí pone el 10. Porque él ya sabe X, sabe en qué lugar de la memoria está. Entonces, cuando yo digo X igual a 10, va y lo coloca ahí, el 10. ¿Se entiende la lógica básica esa? Sí. Sí, se entiende. Bien, entonces cuando yo estoy acá en un programa, ¿sí? Y por ejemplo, voy a hacer esto, vamos a suponer acá, le voy a decir X igual a 10, ¿ya? Voy a llamar a un procedimiento acá, se va a llamar calcular, lo voy a llamar, y le voy a pasar X a calcular. Mejor lo voy a hacer así. Un ratito voy a borrar esto. Y ya, para que se entienda, a ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Digamos que un programa yo le asigné a 10 y llamé a un método que se llama calcular y le pasé X. Y después aquí imprimo X, lo muestro de alguna manera el valor de X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el método calcular, aquí digamos que el método es un procedure calcular que recibe un parámetro, lo voy a llamar I, que es un entero, y dentro del procedimiento, perdón, esto es, sí, me confundí el lenguaje. Dentro del procedimiento digo I es igual a I más 1. ¿Sí? Bien, si yo hago esto, agarro X, vale 10, le digo calcular. Fíjense, ¿qué es lo que pasa aquí en memoria? Ya aquí a X le puso el 10, pero como tú viniste y aquí se declaró I, ¿ves? Aquí está declarando I, entonces declara I, es un entero, dice, abre un espacio de memoria para I, y cuando X vale 10, ya le puso el 10, aquí le dices calcular el 10 X, entonces aquí se llama I, entonces I está apuntando a este lugar, y lo que hace es copia lo que tiene X y se lo pone ahí, porque le estás pasando X, por lo tanto aquí se llama I, y I copia el valor, por eso se llama por valor, copia el valor de X y se lo pone ahí, por lo tanto I vale 10, entonces va a ser 10 más 1, 11, por lo tanto aquí, en este contexto, I va a valer 11, ¿se entiende hasta ahí? Y cuando yo imprimo X, ¿qué imprime aquí? ¿Cuánto imprimiría? 11. No, fíjate, Yes. aquí está X, vale 10. Cuando yo se lo paso aquí a I, I tiene su propio espacio de memoria y I vale 10. Y aquí dice I igual a I más 1, por lo tanto aquí le pone 11, ¿ves? I vale 11. Y cuando viene aquí imprime X, imprime 10, pues, ¿ves? ¿Se entiende o no? Aquí valía I 11, porque yo lo hice, aquí lo actualizó el 11 en memoria, vale 11 y vale 11. Pero si yo le pongo por referencia, le pongo var aquí, la cosa cambia. Entonces, cuando yo declaro X, abre el espacio de memoria. Cuando yo le llamo a calcular el espacio X, aquí se llama I, como es por referencia, ya no reserva un espacio para I, sino hace que I apunte al mismo lugar donde apunta X. Porque ya no copia valores por referencia, le pasa la referencia, el lugar donde está X. ¿Me entiendes? Por lo tanto, aquí, cuando digo I igual a I más 1, dice, ¿dónde está I? Está acá, entonces aquí le pone 11. Porque él va al lugar donde dice que está la variable. ¿Sí? Y entonces, cuando yo digo aquí, obvio,
y vale 11. Cuando aquí digo imprima X, imprime 11. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Entonces, en el paso de parámetro por valor, se saca una copia de la variable, ¿me entiendes? Se copia el valor. En cambio, en referencia se hace que ambas apunten al mismo lugar. Por lo tanto, lo que le hagas ahí va a sufrir X, o lo que le hagas a X va a sufrir Y. Porque los dos en realidad apuntan al mismo lugar de memoria. Son lo mismo, solo que en un contexto se llama Y, en el otro contexto se llama X, pero en realidad son la misma. En cambio, en la otra cada una son diferentes. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, ya son unos expertos entonces en parámetros. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, a ver, antes que se me olvide, para el día lunes hay una tarea ya ahí, ya está en la plataforma, y para la clase, ¿se acuerdan que hicimos una clase? Ya definieron qué método, qué atributos va a tener y qué métodos va a tener. Ahora lo que tienen que hacer es definir para cada atributo qué tipo de dato debería ser el correcto, y para cada método ya definir si es procedimiento de función, y si recibe o no parámetros, y si recibe parámetros, de qué tipo son los parámetros, y la función es lo mismo, si reciben o no parámetros, y los tipos, y en el caso de la función, hay que especificar qué tipo de datos es lo que va a devolver esa función también. Ya hay que hacer una definición completa. ¿Vamos? Para el mismo ejercicio que hicimos en la anterior clase, que era el caso del control remoto, que debían definir sus propiedades y sus métodos. ¿Se entiende? Sí. Esa es la tarea para el día lunes, ya está arriba. Por si acaso, de las tareas, ya hay 3 tareas que hemos dado ahí, que están en la plataforma. He visto que de la segunda, sobre todo, hay muy pocos los que han presentado. Obvio, la tercera menos todavía, digamos, ¿no? Bueno, ahora, recién hoy día se la estoy dando a ustedes, digamos, ¿no? La primera, hay muchos todavía que faltan presentar esa tarea, no la han presentado, se están llenando de cero, inútilmente, digamos. Y obvio, después se van a aplazar porque obvio van a tener puro cero en las tareas, ¿se entiende? Entonces tienen que ir presentando, porque no son la gran cosa hacer esas tareas, ¿no? Entonces, si no quieren terminar reprobados, tienen que ir haciendo las tareas porque se están llenando de cero. Hay algunos que ya tienen 3 ceros. Y obvio, yo nunca vuelvo para atrás y simplemente sumo, y lo que suma, suma, y lo que no suma, no suma, ¿no? ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo por ahí? ¿Quedó claro la tarea? ¿Quedó claro? Con esto ya terminamos la idea básica de cómo se define una clase. Y vamos a la próxima semana ya a definir una clase, vamos a definir algunos métodos y vamos a comenzar a construir algoritmos sobre esos métodos. ¿Está de acuerdo? Vamos a hablar un poco también de cómo construir algoritmos. ¿Vamos? A ver, preguntas, dudas, señores. Preguntillas, preguntillas. ¿Todo claro? ¿Se entiende lo que tienen que hacer en la tarea? Hay que hacer lo mismo, pero esta vez los atributos hay que especificar para cada atributo de qué tipo van a ser. Y en el caso de los métodos hay que especificar si va a ser procedimiento, si va a ser función, si recibe o no parámetros, y lo mismo en el caso de la función, y además en el caso de la función, qué tipo de datos debe retornar. Ya tienen que hacer una especificación completa de la clase, con todos los detalles de los atributos y de los métodos. Gracias, ingeniero. Con lo que hemos hablado hoy día debería ser suficiente como para que puedan hacerlo de manera adecuada, ¿no? Por eso le pregunto otra vez, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Para que una vez salgamos de este tema y puedan hacer la tarea de manera adecuada, ¿no? Porque la otra semana ya vamos a comenzar a hablar ya de los algoritmos.